La actividad económica de nuestro país no logró crecer durante el mes de septiembre, según ha informado esta mañana el Banco Central. La nula variación se ubicó por debajo de las estimaciones de los analistas, quienes apuntaban a un crecimiento económico en el 9º mes del año. Queremos analizar esta cifra económica y para eso vamos a tomar contacto con Felipe Larraín, exministro de Hacienda y director también de Clapes UC. ¿Cómo le va, Felipe? Muy buenos días. Hola, Davor, buenos días. Mucho gusto estar con ustedes acá. Bueno, ¿qué pasó finalmente? El crecimiento es cero. Ustedes ahí en Clapes habían proyectado 1,2. Nadie vio el cero en el horizonte. Mira, lo que pasa es que, en primer lugar, el IMASEC ha tenido bastante volatilidad durante este año. Si ustedes se fijan, hemos tenido meses con expansiones de 4 y hemos tenido meses con expansiones de 0, como esta, o sea, estancamiento total. Lo que esto revela es una economía que está creciendo muy poco. Está creciendo muy poquito por sobre el crecimiento poblacional. Esta es una economía que, solamente para darle una idea, si yo tomo los 9 primeros meses del año, la economía se ha expandido en 2,1%. Porque hay que tomar, siempre lo he dicho, y cuando a uno sale un dato muy bueno, uno dice, mire, no tomemos demasiadas conclusiones sobre un dato. Aquí tenemos que ser consecuentes y decir, no tomemos demasiadas conclusiones, pero cuando uno toma el promedio del año, cuando uno ve que esto significa una caída importante en la medida desestacionalizada respecto al mes anterior, tenemos un 0,8 de caída, y cuando en el año estamos creciendo muy poco sobre el 2, estamos en una economía que está bastante cerca del estancamiento, y esto estancamiento del ingreso per cápita. Fíjese que si creciéramos al 2%, entre paréntesis, el Banco Central nos dice que la economía en términos tendenciales podría crecer 1,8. Sin variación, yo no sé a esta altura, escuchaba al ministro Marcel muy sincero, entregando esta cifra, decía que eran decepcionantes, que es un tropiezo, que la economía no está por un buen camino y de hecho va a haber que rehacer el crecimiento que proyectaba el gobierno. Pero ¿qué incidencia tuvo en este IMASEC los días feriados de septiembre? Que fue un feriado de 5 días, pero para muchos fue de 10 días con los sándwiches y los permisos. Bueno, sí, efectivamente eso tenía un efecto, pero yo por eso mismo, Davor, prefiero siempre quedarme con, efectivamente es decepcionante, no se va a cumplir la proyección que ha hecho el Ministerio de Hacienda para el crecimiento anual de 2,6% para este año. Eso es algo que ya está bastante internalizado, lo está planteando el propio ministro. Yo creo que eso es positivo, porque a veces, así como... también yo me recuerdo cuando salió la cifra, creo que fue en febrero, que estuvo cerca del 4%. Fue una cifra muy positiva, pero de un solo mes. Si lo que es más preocupante es lo que está pasando con una serie de cosas. En primer lugar, con el crecimiento acumulado del año que está apenas sobre el 2%. Que significa una expansión de poco más del 1 en el ingreso per cápita. Solo para dar una cifra, si esta economía, si Chile se expandiera 1% anual el ingreso per cápita, nos demoraríamos 70 años en duplicar el ingreso per cápita, lo que es un periodo enorme de tiempo. Este aterrizaje, yo diría que la economía chilena está creciendo poco, y es preocupante porque esto tiene efecto en muchas otras variables. Uno dice, bueno, pero el crecimiento, porque, mire, en primer lugar, estamos en pleno periodo presupuestario. Está discutiéndose el presupuesto. Han habido unas conversaciones, aclaraciones y preguntas sobre la subestimación. Primero, bueno, se ha sobreestimado el ingreso, se ha sobreestimado también los ingresos tributarios del gobierno. O sea, aquí tenemos un problema que se traduce, cuando una economía crece poco, se traduce en menos ingresos fiscales. Vamos a tener menos ingresos que lo que estaban proyectados por el gobierno, hoy día todavía más claro, ¿Felipe? Con la cifra de septiembre. Sí. Tenemos un mercado laboral que es menos dinámico. Entonces, el problema es que esto se traduce en una serie de otras variables que sí le importan a las personas. ¿Felipe? Y por supuesto que también tiene efectos sobre digámoslo así, las futuras posiciones que vaya a tomar el Banco Central, ¿no es cierto?, en su política monetaria. Felipe, pero para entender la cifra de septiembre, este IMASEC de 0%, ¿qué tuvo a la vista el Banco Central para llegar al crecimiento de 0%? ¿Y qué tuvo a la vista usted ahí en Clapes y también otros analistas que se dedican a analizar los mercados? Porque nadie vio este 0%. Ustedes estimaban 1,2%, había otras agencias que daban incluso un crecimiento de un 2%. ¿Pero qué vio el Banco Central que no vieron ustedes? Lo que uno se pregunta.
Es muy simple, Davor. Aquí lo que pasa es que uno hace las proyecciones en base a la estimación de los datos sectoriales. Pero la Ya. información la información de datos sectoriales se conoce 1 o 2 días antes de que se conozca el IMASEC. Y en base a esa información de datos sectoriales, el mercado estaba en el orden del 1,2%. Eso es lo que estaba todo el mercado. Ahora, la cifra ha salido más baja porque el Banco Central tiene información más rica que solamente los datos sectoriales. Tiene más información que esa. Por lo tanto, lo que uno puede hacer es una estimación. Pero lo más importante no es que el mercado se haya equivocado entre el 1 y el 0, sino que es que la economía chilena está creciendo muy poco. Lo importante es eso, que tenemos un mercado laboral que todavía no se recupera, ¿no es cierto? Fíjense que estamos con una tasa de ocupación que es bastante más baja que la que teníamos antes de la pandemia. Tenemos, ¿no es cierto?, en el último mes, porque aquí es donde hay que fijarse en lo que ocurre entre un mes y otro. En el último trimestre móvil tuvimos alguna mejora en los empleos formales, pero si usted toma un periodo más largo de tiempo, lo que ha estado empujando la creación de empleo son los empleos informales y los empleos públicos. Entonces, creo que este problema de crecimiento se nos traduce, como sabemos bien, en problemas en una serie de otras variables que son clave. Empleo, oportunidades para las pymes, ¿no es cierto?, que son menores en una economía que está creciendo, bueno, en este mes al 0, pero yo me voy también a mirar en la cifra anual. Vamos a tener un desempeño menor que el que proyectaba el Ministerio de Hacienda y vamos a estar entre el 2 y el 2,5. Esa es la verdad de lo que va a pasar en el año 2024 y no se ve mucho mejor el 2025, porque esto no es problema de un año, es un problema más de fondo que tiene la economía chilena. Y es a Bueno, eso donde yo creo que deberíamos estar preocupados. Bueno, Felipe, veremos también cómo nos afecta como economía lo que pase mañana con las elecciones de los Estados Unidos. Hay muchas variables que están en curso. Agradecemos la gentileza hasta ahora de estar aquí, de entregarnos su opinión respecto a este IMASEC, sorpresivo para todos, partiendo por el ministro de Hacienda que ha dicho que es decepcionante el crecimiento 0 de la economía para el mes de septiembre. Que esté muy bien. Muchas gracias, Adao. Que esté bien. Buen día. Hasta luego.